Empezamos, ¿no? Yo sé que me escucha, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ok. La idea de esto es siempre, yo les remarco, para no olvidar la parte anatómica y también la fisiología, ¿no? Aunque nosotros no tomamos el examen esto, no, eso no significa que no podamos nosotros también recordarlo, y esto es importantísimo, también la parte clínica. Vemos ahorita que inclusive hasta la parte de fisiología, ¿no? Las funciones, que es importante también tenerlo presente. Y vemos nosotros que también de dónde empezaba la eritropoyetina, que no sabíamos, ahorita sabemos que es de las células NOR. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto, ¿no? De las células renales? No descartamos lo que hemos hecho hoy día en la práctica, ¿no? Lo que son primeramente los análisis inmediatos que se hacen a través de unas cintas de orina. Esto nos ayuda también a tener como una especie de screening y luego hacer la complementación con otras pruebas. Hemos visto esto también igual. El color nos está refiriendo también de cierto tipo de patología que podemos estar dirigiéndonos, ¿no? Ahí está la orina, que definitivamente también son importantes porque cada uno de ellos nos está anunciando qué patología puede haber antes de tomar un diagnóstico, ¿no? Tanto el color, el aspecto que siempre les he mencionado, ¿no? Apenas hay un aspecto turbio, ligeramente turbio, estamos hablando de que sí tiene que haber celular. Tiene que haber otros componentes también, gérmenes, etcétera, cilindros o cristales. Eso da ese aspecto turbio. La densidad es importantísima porque nos va a permitir también ver los controles de concentración a nivel tubular. Así es la primera, dentro de los primeros que vemos, es definitivamente la prueba que ya la conocemos, ¿no? Pero que esto no significa que no la tomamos en cuenta, ¿no? Que es la creatinina. La parte bioquímica es para que lo lean con tranquilidad. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que sepan definitivamente las cantidades y el diagnóstico con qué se realiza, ¿no? Y sabemos que la creatinina es un marcador de función renal, creo que de más de 80 años atrás. Los valores que ustedes tienen ahí, algunos mencionan, estos también los urólogos tienen su particular, los nefrólogos tienen una particularidad que a veces cuando señalan 1.3 para ellos ya es una alerta de un problema renal. Pero dejémoslos ahí y podamos nosotros también tomar una determinación en este caso, ¿no? La urea no es un buen marcador útil para la fibromialgia, pero sí tiene algunas interesantes cosas, ¿no? Hay unos valores y cuando la urea no es metabolizada, definitivamente hay nitrógeno ureico ahí, ya sabemos que hay una patología, ¿no? Que puede llevar a la muerte, un neurotóxico. Pero también cuando se junta con glucosamina, lo que va a producir este amoníaco es edema de tipo cerebral. Entonces hay una complicación, no solamente porque hay un metabolismo de la urea y las proteínas, sino también cuando el hígado no funciona adecuadamente. Y eso también es parte de lo que es no solamente mirar la parte renal, sino también los otros órganos. Cuando hablamos del boom, ¿qué nos interesa? Sabemos que los valores para él es de 10 a 20. Cuando un boom es superior a 100, estamos hablando de un daño renal grave. Y ahí podemos nosotros explicar algunas cosas que ya con tranquilidad lo pueden revisar ustedes. Cuando el boom está elevado, cuando se asocia, ¿no? El boom bajo, etcétera. Y cómo pueden nosotros también contener también estos, eh, como acá el boom creatinina en orina, ¿no? Del 20 a 1, vemos nosotros los niveles y lo que supuestamente podemos observar también en esta patología. Pero el boom de 10 a 20. Más allá estamos incrementando los riesgos que puede ser renal normal o en este caso o renal propiamente parenquimal, ¿no? Pero valores de 100 sí está hablando de un daño renal grave.
Otro agregado que es definitivamente la citatina C se maneja mejor, ¿no? Con respecto a la creatinina. Y esto se ha dado, ¿por qué? Porque hay una utilidad que se le da mayor que la creatinina, citatina C, en pacientes ancianos, niños y diabéticos. Y se considera que es un excelente marcador de la función renal. Yo estoy marcando lo que es importante conocer. Y una de las cosas que también manifiesta en los estudios es que es un buen detector de nefropatía temprana en diabéticos, que sea tipo de uno o tipo 2. Entonces es importante tenerlo presente cuando se solicita este examen de cistatina C. La beta 2 microglobulina, que también se ve la función tubular netamente, se considera también un marcador tumoral, como también un marcador para lo que significa la alteración a nivel tubular. Y vamos a encontrar niveles después de esta beta 2 microglobulina, ¿no? Y algunas consideraciones, porque se ve alta en orina, hay un problema en la resolución, y ahí se ve o se observa, ¿no? Que esto definitivamente tiene que ver con la aparición en cantidad de un problema de tuburopatía, y generalmente de tipo proximal. Solamente para que ustedes marquen las dos cosas, igual. Otro de los componentes que se están utilizando son las interrupciones para el diagnóstico. O sea, hay muchos elementos biomarcadores, pero estoy tocando lo que en la rutina se está realizando con frecuencia. La interleucina 8, 18 también tiene que ver con estimulancia de otros elementos, ¿no? También parte de lo que significa esa actividad proinflamatoria, ¿cierto? Cuando ya los elementos celulares están activados, se puede decir, ¿no? Para poder reaccionar acerca de una anoxia. Se sabe que la interleucina 18 es un mediador de la lesión renal aguda isquémica. Es detección precoz, consideraciones, ¿no? En orina y plasma. Aparece de 6 a las 24 horas del daño renal. Es lo más importante tenerlo presente. Entonces aparece de 6 a 24 horas cuando hay un daño renal. La proteína beta 3 o PBT también se considera que es un buen indicador de la alteración precoz de la filtración glomerular. Aumenta su síntesis y se eleva en el suero. Ahora, esto es algo que eh, ya, como digo, se está utilizando. Esto es como decir, una variable de la prostaglandina, ¿no es cierto? Y ayuda también a observar esta alteración de tipo, eh, sobre todo en la parte de la filtración de la renal. El KIM1, la molécula de lesión renal, sabemos nosotros ya por cuestiones bibliográficas, ¿no? Que principalmente se expresa, ¿no? Se expresa en célula de túbulo proximal. Entonces, entonces aquí uno debe ser en la orina de persona sana con inferior a 1 nanogramo por mililitro. Y si nosotros encontramos una mayor, estamos hablando, pues, en la fase temprana tiene una función protectora, ¿no? Pero cuando la expresión es mucho más evidente, definitivamente estamos hablando de problemas tubulares asociados a la lesión, en este caso renal aguda, crónica y fibrosis renal. O sea, para una oportunidad esta expresión es buena, para otra definitivamente está viendo la agresión, ¿no? Porque esto aparece en las células del tipo tubular proximal. Ustedes ven con tranquilidad. El legal, que también es una proteína, ¿no?
como se dice en la superfamilia, la lidocaína, el transporte de proteína, etcétera. Se considera también un reactante de fase aguda, igual que PCR, ACE, etcétera, ¿no? Entonces, importante también tener en cuenta, ¿no? Porque cuando hay una situación ahí de tipo NOXA, también esto se presenta con bastante. Igual se considera un marcador precoz del daño renal. El otro era de las 6 horas, ¿no? Este, a las 2 horas aparece en sangre y precede 24 horas al aumento de creatinina. Entonces, se está utilizando, acá no se puede decir que una sola cosa, se utiliza en todo un panorama, como diríamos de cierta manera, una mezcla, ¿no? de pruebas para determinar, o sea, los valores, ¿no? En este caso, tanto lo que son precoz detección y acá en este caso en legal, que es antes la creatinina, eh, es bueno tener utilizarlo para tomar las precauciones del caso, ¿no? Y ahí ustedes ven los valores correspondientes a nivel. La inulina también es otro de los elementos que nos va a ayudar a la filtración glomerular. Eh, es una polisacárido, ¿no? Porque no, definitivamente no se metaboliza, tan igual como ingresa, sale. Entonces, se sabe que esto es un indicador mucho mejor para la filtración. Y se ha utilizado en trabajo de investigación en ver el caso de los neonatos prematuros y a término, ¿no? Y estos dice que son mejores marcadores de la función de lo que son la filtración glomerular. En estos casos, ¿no? Los valores normales de la depuración de orinas en varones, lo tenemos ahí, nosotros de 60, más o menos 14, y la mujer de 60 menos. Entonces, ¿qué es lo que la inulina nos interesa saber? Que mira la filtración glomerular, no se metaboliza y, y se filtra completamente. Entonces, muy útil para poder manejarlo más que otros componentes que ya tenemos por frecuencia. El problema es que no se utiliza muy frecuentemente esta prueba. Esta es otra cosa. ¿Qué otras pruebas más hay agregados? Porque no solamente son urea creatinina, el quimo, el agal, etcétera, sino también hay otros componentes, ¿no? Solamente mencionarles, ¿no? Que no estaríamos leyendo todo esto. El fósforo. Y se sabe que el fósforo aumenta en la enfermedad renal severa. Eso sí se conoce. Porque también tiene que ver con el calcio, ¿no? Y justamente en ese patrón, tanto del fósforo y del calcio, se ve que hay una alteración al inicio de la enfermedad renal crónica. Y generalmente en estos niveles se les pide eh, estos elementos electrolíticos, ¿no? Fósforo, etcétera. Se les pide mucho al paciente que está con problemas de tipo crónico, porque hay otros problemas de tipo óseo, ¿no? Por esa razón. Los electrolitos también son importantes, como he mencionado, tanto el sodio, magnesio, el calcio mismo que hemos visto ahí, etcétera, que también esto va a significar base de desequilibrio hidrosalino, ¿no? Y ya se conocen las alteraciones que hay en el sodio, a veces hay no solamente por los problemas que han habido, sino en los problemas renales, el potasio y el sodio son los que más hacen cambio, ¿no? El nivel agregado al calcio y al magnesio. Y dentro de las proteínas, definitivamente, lo que observamos nosotros, ¿qué es esto? La proteinuria, que es importante también tenerlo, y eso nos va a calificar también los síndromes, tanto nefrótico como nefrítico. Hay pruebas que se están realizando, no con la frecuencia que no diría se requiere, pero no es la frecuencia que utilizan, ¿no? Una es la prueba de concentración y otra es la prueba de dilución. Y la prueba de concentración tiene que ver con definitivamente limitar, ¿no? El ingreso de agua, con lo que tenemos
eh, de comida previa, ahí nomás nos quedamos, como se dice, ¿no? Y si hace lo que es, que es estilo, hacer tres pruebas, ¿no? Constantes para medir la densidad. Si normalmente es de 1025 o más, pero es normalmente, ¿no? Sí, pero si la densidad permanece menos de 1025, permanece, no se mueve, es menor. Estamos hablando aquí de una disfunción tubular. Y hacia abajo. La dilución también tiene que ver con la ingesta de agua. Una es una prueba seca y este con agua. Se espera unos 15 a 30 minutos y luego se recoge la orina, ese lapso de 30 minutos a 4 horas, ¿no? O sea, para medir el volumen, y se toma en orden de densidad. Si esta bordea de menos de 1005, y estamos nosotros viendo, pues, ¿no? Que ahí, eh, de rato viene a borrarme las cosas. O sea, la prueba debe bordear menor al 2000, a 1005. Debe bordear o menos 1005 para determinar que la dilución, ¿no? Está estable, no hay problema. Pero si hay variaciones, definitivamente, estamos viendo que no hay una buena concentración y la densidad nos está mostrando la alteración. Y generalmente todas son pruebas que tienen que ver con la concentración a nivel tubular. Por esa relación, en la dilución debe estar bordear eh, o ser menor a 1005, que es lo normal en esta prueba de dilución, porque se ha tomado una cantidad de agua que diluye, pues. Las otras pruebas definitivamente se deben utilizar, como es la osmolaridad urinaria, que esto definitivamente también es un marcador más adecuado, ¿no? Y esto en lugar de, podemos tener estas dos pruebas, también se puede utilizar esta para determinar, ¿no? Si hay un líquido adecuado, una suma de y notas de ganancia, pérdida, respuesta reguladora, etcétera. Porque esto es interesante tener ahí presente, ¿no? Y evitar a las 24 horas los valores que deben tener esa modalidad. Concentración, si tenemos nosotros, ¿no? Menos de 1025, disfunción. Si acá la densidad debe bordear a menos 1005, pero si esto aumenta, o sea, es mayor, está hablando que la dilución no funciona. Entonces hay una prueba tubular que no está funcionando ahí, entonces hay un daño tubular propiamente. Acá solamente mencionarle las pruebas que se están utilizando para el filtrado glomerular. He tomado dos nomás porque esto es lo que más se utiliza en la actualidad, ¿no? Más que la depuración de creatinina, que a veces cuando hay pacientes que son graves no se especifica muy bien, no son muy claras, ¿no? Y muchas veces salen normales. Pero aquí en estas dos pruebas vamos nosotros a tener, y estas pruebas ya se realizan de manera automática en las máquinas, ¿no? Actualmente ya, antes teníamos que dividir, sumar, potenciar, etcétera. Por esto se maneja ya de una manera más automatizada y entonces ya podemos nosotros valorar, ¿no? Entonces, este paciente. Igual hay factores de progresión de la enfermedad. Siempre los factores de progresión de una enfermedad crónica tienen que ver con aspectos, ¿no? Generalmente tipo raza, la edad, etcétera. Y definitivamente si hay antecedentes, ¿no? Que son definitivamente tanto personales como familiares. Así de manera muy sucinta, dentro de los síndromes que hemos visto nosotros ahí, las pruebas, ¿no? Bioquímicas, dentro de los síndromes la hematuria es una de las que frecuentemente ahora hemos visto en la práctica, las microhematurias y macrohematurias, ¿no? Las cosas evidentes. Y esto definitivamente nos está eh, dando un pie de que hay una situación que tenemos que investigar de dónde, ¿no? Y lo que le mencionaba era justamente de que si nosotros encontramos en el sedimento
glóbulos rojos o eritrocitos normales, así como se ven redondos, estamos hablando que esto no es glomerular, o sea, es baja después del glomérulo. Pero si son los hematíes dismórficos, que son, se observan alterados, ya, ¿no? Etcétera, sí estamos hablando de que esto es a nivel glomerular. Y acá lo que les mencionaba en la práctica en antes, ¿no? Tenemos dos, ¿no? Hay un sedimento rojo, hay hematíes, no hay problema. Pero si es sobrenadante, no el sedimento, sino sobrenadante rojo, puede significar la mioglobina o la hemoglobinuria. Y les mencionaba, ¿no? Hemoglobina, si es hemoglobina, siempre pensar en una patología que siempre escuchamos, ¿no? Eh, la memoria paroxística nocturna. Entonces, y la otra mioglobina es preguntar si ha hecho algún trabajo físico, ¿no? Ha jugado pelota, etc. Y que a veces cuando va al baño es de una orina roja. Lo que haya sucedido es que le ingresa a torrentes y luego a la orina. En caso de se elimina por orina, es la mioglobina, ¿no? Producto del maltrato muscular. Entonces también son dos cosas importantes a tenerlo presente. Ahora, una de las cosas, ¿no? Acá hay tanto para poder el pseudo hematurio, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? ¿No? Estas pruebas del paso, las pruebas que nos enseñaron a nosotros allá en el 2 de mayo, y hasta ahora veo que hay presencia de esto, ¿no? Cuando se hace orinar al paciente en tres copas, ¿no? Si la primera copa se ve sangrado, esa es su uretra principal, y también por eso un problema prostático. Pero si vemos nosotros que la última vaso está sangrado, estamos hablando nosotros que es vesical. Y si todos los vasos son hematúricos, definitivamente es un, un compromiso renal, glomerular y todo a nivel arriba, ¿no? A nivel superior del tracto urinario. Y todas las patologías que podemos nosotros incluir dentro de la hematuria. Ahora, dentro de toda esa patología se dan cuenta, no solamente es mirar el laboratorio, sino la edad es importantísima. Mencionaba antes que si tengo un paciente anciano y está orinando sangre, hay que descartar que sea un problema urinario, pero no debe descartarse que sea un problema prostático. Es decir, un antígeno prostático no está de más. Ahora sí, también igual, es varón o si es mujer, recuerden que también una hematuria tiene que tratarse que no sea una contaminación por la menstruación. Y si es gestante, también una pérdida, ¿no? De aborto. Entonces, todas esas situaciones hay que manejarlas de esa manera, ¿no? No solamente decir de hematuria. Y algunos productos también, no sé, hay un renal, etcétera, o litiasis. Aquí una de las cosas es que yo siempre le trato de englobarlo, pero para que no nos perdamos, ¿no? En todo paciente, y eso lo he visto no solamente en algunos hospitales, muy entre comillas, ¿no? Lo he visto, y en otros sitios también lo hacen, le hacen un basal al paciente. Y el basal tiene que ver, y lo he puesto aparte, pero para que lo presenten. Las pruebas basales son hemograma, en este caso glucosa, urea, creatinina, examen de orina, etcétera. Son pruebas basales, son pruebas que ayudan a ver el trasfondo del paciente, y eso no se va a quitar, así tenga este problema, ¿no? Pruebas de coagulación, que no sé, la bioquímica, que definitivamente hay que hacerlo, como le mencionaba, ¿no? Para ver la hematuria hay que determinar de dónde viene. Y hay pruebas que también nos va a ayudar, ¿no? Para ver si esto es tubular o no. Ya esta prueba la hemos visto. El examen de orina, que como mencionaba, a pesar de que dio pruebas basales, lo estoy dejando de lado para que no nos perdamos, ¿no? Hematuria también igual, porque la hematuria puede significar que hay una lesión también renal, ¿no? Y hay que ver si las proteínas también están presentes. Y en todos los casos de una proteína presente, o en estos casos donde puede haber proteína, aunque sea mínima, hay que hacerle una orina 24 horas para pedir proteinuria de 24 horas.
porque en estos casos hematúricos también nos vemos nosotros en glomerulonefritis, ¿no? Entonces hay que ver si esto es síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Y es importante también tener presente la orina, es que la confirmación. La cinta me detecta hematíes, pero la hemoglobina, proteinuria 24 horas me dice cuál es el diagnóstico. En este caso también hay que hacerle porque las infecciones urinarias también tienen que ver con eso. Acá menciono, ¿no? HCG, PSA, serología viral, sí. Y esto es, definitivamente puede aparecer, este tipo de problemas también de sangrado. Acá solamente mostrarle algunos que se ven, ¿no? En maturidad. Glomerulonefritis postinfecciosa, hemos visto en el caso de hoy día, nefropatía y de IgA, que es la más frecuente a nivel de las hematurias primarias, ¿no? Que también tiene antecedentes de tipo viral. Tenemos acá el síndrome de Alport, que también acá sí la hematuria ya es más, como decir, más visual porque tiene alteraciones oculares, ópticas, etcétera, ¿no? O sea, hay una anomalía congénita o genética, podemos decir, ¿no? También, como le mencionaba, infecciosa, sí es cierto, ¿no es cierto? Pielonefritis puede tener hematuria, eso es mencionar. Y en definitiva también la tuberculosis de tipo R. Y abajo, la litiasis. Entonces tenemos todo un panorama de poder descartar hematuria en estos pacientes, la edad, el sexo y una ecografía. Es importante también tenerlo presente. En este caso, la proteinuria. Este es uno de los elementos bioquímicos, pienso yo, importantísimo por todos los elementos que se usan. Los valores de referencia de 150 es las 24 horas, ¿no? Cuando ya yo tengo un valor mayor de eso, estamos hablando de proteinuria. Generalmente, cuando estamos hablando de esto, la mayoría de casos son albúmina, proteína sérica, proteína, transfosfato. Es el conjunto de proteinuria. En el caso de proteinuria de tipo glomerular, o sea, hay lesiones glomerulares a través de, ¿no es cierto?, de nefrona, lo que predomina es la albúmina. Y la proteína, y que es una proteína de tipo tubular, y eso, en la primera lo detectamos en la cinta, la segunda no. Son proteínas de bajo peso molecular, una de ellas beta-2 microglobulina, hay lisosima, cadenas ligeras que es el bencellón, en este caso el mieloma. Entonces, si uno se pone a pensar, esto de acá no es detectado, sin embargo hay proteína, y esto se detecta con una electroforesis, ¿no? Y ahí se ven las anomalías que puede haber en esta proteína de tipo tubular. Ahora, una de las cosas que dentro de las proteínas es importante tenerlo presente es la microalbuminuria. La albúmina tiene una, una presencia, ¿no? Y vemos nosotros ahí esta proteinuria en 350 más o menos. Pero cuando se observa la microalbuminuria, que son cantidades muy pequeñas, en este caso orina, es un signo precoz de daño glomerular. Vemos otro. La albuminuria 30, ¿no es cierto? Acá supera los 30 en 24 horas. Y eso, acá hablamos de albuminuria, este es microalbuminuria. Entonces, mayor de 30 miligramos, ¿qué cosa está indicándonos una microalbuminuria de esta cantidad? Daño precoz, sí, pero también como factor de riesgo, en este caso de la eh, enfermedad renal, pues, ¿no? Factor de riesgo y que va a derivar a un problema de tipo terminal, en este caso. Y también está anunciando el tiempo de sobrevida. Cuando aparece la microalbuminuria, estamos hablando pues de un daño grave, irreversible, terminal en el paciente.
Y acá solamente para marcar dos, ¿no? De todas las cosas, porque cuando hay proteinuria hay que pedir todo, ¿no? El cociente de urea-creatinina, pruebas basales que le mencioné. Pero hay dos cosas importantes, ¿no? Vuelvo otra vez a repetir, cuando hay proteínas en orina y la cinta lo detecta, la proteína de orina de 24 horas. Esto lo confirma el síndrome. Y la microalbuminuria, que eso nos está anunciando. Nosotros tenemos casos, ¿no? De pacientes, no de 30, dice de 100, inclusive hasta de 1000. Eso significa que el homero está pues dañado totalmente. Y eso es un pronóstico, ¿no? De mal fin. Se debe también pedir los ANCT porque también provoca lesiones también, y la pérdida también proteica, ¿no? Y vemos nosotros pues que estas pruebas se deben realizar en diabéticos, hipertensos, que tienen enfermedad, los obesos, etcétera. Y un sinnúmero de pacientes que ya es como factor de agregado, ¿no? Al daño de este tipo. Nunca olvidarse que siempre en todos estos casos hay que tomarle una imagenología, ¿no? Uno de los conceptos que de verdad he estado viendo era que clínicamente, ¿ah? La aparición de una cantidad significativa, no pues con la justa una crucita, ¿no? De proteinuria es el primer signo de enfermedad renal. Y la microalbuminuria es el signo precoz de una insuficiencia renal avanzada, terminal y pronóstico. Y una orina de 24 horas, el diagnóstico de síndrome nefrítico y nefrótico. Y cuando hay pérdida proteica y no sabemos las causas, no se detecta. Estamos hablando de proteínas de Benzoyón, beta 2 microglobulina, etcétera, que deben ser lisosimas, que deben ser detectadas a través de la electroforesis. Ahí está el síndrome nefrótico. Vemos nosotros primario, secundario, y generalmente una de las secundarias, la más frecuente, esto es la diabetes. Y tenemos ahí, podemos decir sintomatología, ¿no? Proteinuria mayor de 3,5, hipoalbuminemia 2. Si la proteína está a este lado está aumentando, significa que la albúmina en sangre está baja, ¿no? Hipercolesterolemia porque participa también, ¿no? De este diagnóstico típico. Hay edema, hay hipercoagulabilidad, que también es otro de los puntos, ¿no? Y acá es porque se agrega mucho los fibrinógenos, en este caso también puede haber trombosis venosa, y una razón de infecciones repetidas, ¿no? Porque recuerden que en estos casos hay estas inmunoglobulinas sin complemento se pierden. Entonces, para hacer esto, igual pruebas basales, depuración de creatinina, los componentes de autoinmunidad, serología de hepatitis, PCR, toxicología, genética, hay que determinar esto como parte final. El examen de orina, ver proteinuria, la presencia de cilindros, etcétera, células tubulares, leucocitos y complementos. Y hemos mencionado acá también que hay una afectación del complemento. El síndrome nefrítico, ya que hemos también visto en la práctica, tiene que ver pues siempre, el más frecuente es post-infeccioso, ¿no? El estreptococo está comprometido en eso. Entonces, ahí se va a ver, ¿no? Que hay una enfermedad glomerular. Entonces, hay hematíes dismorfia. Bueno, presenta también cilindros hemáticos. Hay hipertriguria y daño renal agudo. Y se dan cuenta, el síndrome nefrítico tiene una variedad parecida al síndrome nefrótico, ¿no? Pero acá es más evidente. Generalmente, como les mencionaba, la parte del germen por excelencia mayormente investigado es el Staphylococcus aureus. Pero puede ser neumococo, estafilo, puede ser conibacterio, pueden ser virus, puede ser
parásitos, pueden ser hongos, cualquiera puede dar esto. Y recuerden que para hacer diagnósticos de este tipo, síndrome nefrítico, postestreptocócico, postinfecciosa, la prueba por excelencia es el ASO, antistreптolizina, o ASO. Solamente se utiliza para el caso de estreptococcus, no para ningún otro más. Y vemos acá nosotros que hay compromiso, edema, hematuria, etcétera, cilindro semático, oliguria, hipertensión arterial, es instalación aguda, definitivamente es postinfecciosa, y hay una proteinuria que no supera los 3 gramos, entonces por eso se le considera nefrótico. Igualmente, se dan cuenta todo lo que podríamos nosotros decir si no determinamos que sea un estreptococo, tendríamos que pedir todo eso. Entonces, esa es la serología general que tenemos que. Y ahí mencionan, ¿no? Como la mayor caso de estreptocócica, ahí está el lazo, ahí está el examen de orina, urea, creatinina, prueba de complemento. Medicamentos también puede ser, puede ocasionar estos problemas también igual. Enfermedades autoinmunes también igual. Entonces, es también parte del trabajo de poder utilizar las pruebas necesarias. Que lo vean con tranquilidad. El fracaso renal agudo es la pérdida brusca de la función renal, puede ser en horas, días o semanas, presenta azoemia, trastornos hidroelíticos, pero no explica la disminución de la diuresis, ¿no? O sea, hay como una oligoria. Las causas, generalmente en este caso las hemorrágicas, es decir, son importantes tenerla presente. Necrocircular por excelencia, también por el volumen bajo. Y la renal en este caso, definitivamente, la mayoría de casos por litiasis. En este caso, vemos nosotros que puede ser ligúrico esto, ¿no? Entonces, hay una orina de baja cantidad, hay que ver el sodio urinario, la creatinina propiamente dicha, la urea en sangre, osmolaridad también urinaria, osmolaridad urinaria también, uno perrenal y otro parenquimal, el sedimento, que vamos a observar también cilindros, el cilindro granuloso y epitelial del tubo. La densidad puede estar en estos niveles, renal o menos de 18 parenquimal. Las basales, que siempre les digo que deben tomarle, hemograma, dosis, bioquímica de rutina, glucosa, urea, creatinina, es lo que desaparece. Gasometría sí, porque hay acá en estas patologías hay alteraciones, o sea, tanto el potasio como el sodio, entonces hay que ver esa gasometría también electrolítica. Perfil hepático, necesariamente, porque el compromiso renal hepático también se da. Serología por otros compromisos, otros gérmenes virales o no. Autoinmunidad, ya mencionó también el mieloma múltiple, para provocar también este tipo. En la parte de la crónica va a tomar todo lo que es en este caso, la etapa aguda, ¿no? Y acá hay una alteración formal, estructural, mayor de 3 meses. Es lo importante. Las pruebas basales hay que tomarlas, totalmente. ¿Qué se observa aparte del resto? Pues decía electrolito, ¿no? Hipercalemia, acidosis metabólica, hipocalcemia, hiperfosfatemia, y estimula la hormona paratiroidea, y también hay hiperglicemia. Hay un déficit de vitamina B12 y ácido fólico. También hay sangrado a nivel digestivo, ¿no? Por eso que se pide a estos pacientes Tevenol en ese, determinar que haya este tipo de pérdida, ¿no? De sangre también igual. Sumado a todas las cosas que se piden también ahí, ¿no? En la parte aguda.
Al mencionarle una nomás de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque la tuberopatía generalmente tiene que ver con el aspecto genético. Entonces, existe una variedad tremenda de patologías que tiene que ver tanto el asa de Henle, tubo proximal, tubo colector, etcétera, pero eso ya se revisa posteriormente, ¿no? Y acá definitivamente hay un compromiso. ¿Por qué? Porque en el túbulo se absorbe o se elimina. Entonces hay un compromiso electrolítico, metabólico importante. Y vemos acá nosotros, mieloma, Sjögren, metales pesados, etcétera. Y la clínica es variable. Y solamente mirar esto, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Porque a pesar de que no es muy frecuente, solamente no tenemos como un modelo, ¿no? Hay un fracaso en este caso, hormona antidiurética que puede ser que no adquirida, por eso que se utiliza en la prueba de tesmopracina, ¿no? Esto es similar a la HAT que hemos visto ahí, y la disminución de los diuresis la disminución de la diuresis por reabsorción tubular. O sea, como dicen, ¿no? La desmopresina tiene la particularidad de ser igual que la HAT. Como esto se utiliza de esta manera para hacer un diagnóstico, ya se sabe de que hay un problema de tipo, en este caso la HAP, ¿no? Un problema hormonal que puede implicar en estas situaciones tanto de retención o de disminución. Y esto ya es conocido por ustedes, la infección urinaria, ¿no? Pero hay ciertos criterios. Ahorita se está hablando, y esto ya lo escuchó el urologo, la colonización. Cuando una persona tiene infecciones urinarias este mes, el siguiente 2 meses otra vez, y el mismo, entre comillas, el mismo germen, va a tener que hacerle esas pruebas y vas a tener que hacer antibióticos una y constantemente los años. Pero ya el concepto de lo que llama la colonización está dándose de pie, ¿no? He escuchado en urologo y nefrólogo, digo, y se puede decir de que el germen ya cogió ciertos lugares un poco más arriba. Entonces, puede haber inclusive hasta micción con gérmenes, pero ya no provoca mayor, por decirle, ¿no? Mayores gravedad en ese momento, ¿no? No se ve otro tipo de sintomatología, pero tiene que valorarse de todas maneras porque no es el lugar para vivir gérmenes. Entonces, sí te tiene que hacer una evaluación constante por temporada de toda esa unidad, ¿no? En este caso renal, para evitar las complicaciones, pero ya se habla de la colonización. Una de las cosas que también también hasta ahora, hasta en la literatura menciona que debe haber 100.000 colonias para hacer una infección urinaria, eso no es cierto. Definitivamente hace años que nosotros trabajamos con elementos bacterianos que no superan los 100.000, ni siquiera la mitad, y algunos llegan a 1.000. Entonces, eso no quita que hay que hacerle sus exámenes, su cultivo, etcétera, y tratamiento, y mejoró totalmente. Entonces, 100.000 nunca hay que esperar, porque también manda a la clínica. Como ruta de infección también puede haber ascendente, y es una de las cosas que hace poco vimos de un caso, ¿no? El paciente que está con problemas, creo que también vamos a ver en la historia algo parecido. El paciente tiene un problema respiratorio alto y ese germen aparece en la orina, porque ya está maltratado, pues, ¿no? Ya está sondeado el paciente. Entonces, cualquier germen que está, alguna bacteremia, se va a localizar en ese lugar, le decía. Entonces, también es algo importante tenerlo presente, ¿no? Y acá están los gérmenes frecuentemente. Y una de las cosas es lo que se utiliza con los catéteres vesicales, y son ya gérmenes no muy frecuentes, ¿no? Vean ustedes ahí la Providencia, Morganella, Proteus, Escherichia coli. O sea, primeramente están los elementos
de gravedad, se puede decir, ¿no? Que ya han mostrado esta resistencia, igual que la dicha coli. Entonces, en este caso, es importante tenerlo presente también, que estos son los genes que aparecen, ¿no es cierto?, al uso de las ondas. Este es un panorama nada más que voy a mencionar, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros ya sabemos lo que es el concepto, ¿no?, de lo que significa el ácido base. Y dentro de esto es la concentración de hidrogeniones, el pH, los sistemas, ¿no?, que son amortiguadores o buffer que ayudan a nivelar la homeostasia en nuestro organismo. Ahí está. Riñón, pulmón, dos elementos importantísimos, ¿no?, para la homeostasia. Ahora, hay un componente, cuando hay alteraciones, tenemos un componente respiratorio, también un componente metabólico, ¿no? Y ahí vemos nosotros qué se concentra más y qué disminución hay, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante también tenerlo presente. Y acá los trastornos básicos, cuando el pH está subido, etcétera, y son ya lo que nosotros conocemos de lo que quizás es una de las cosas que ya tenemos como esquema, ¿no es cierto? Vemos acá las acciones, acidosis metabólica, el carbonato siempre fue un papel importante, el pH igual, ¿no? Y luego alteraciones compensatorias a través de que el PCO. Y así vemos nosotros acidosis respiratoria igual, vemos la metabólica, en este caso eh, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria, ¿no?, que son importantes tenerla presente y es algo que ustedes tienen que jugarlo aquí, tanto con el PCO2 como el bicarbonato y el pH. Solamente para mostrar lo primero, estos son los valores que hay, ¿no es cierto?, el pH, bicarbonato y PCO2. Y acá mostrarles, para que ustedes puedan recrearse con tranquilidad, porque si no tendríamos que estar enumerando uno por uno, ¿no? La acidosis metabólica, tenemos nosotros acá los componentes, lo que debe haber. Hay un pH disminuido, un bicarbonato disminuido, una respuesta primaria. La respuesta de compensación debe bajar el PCO. Igual acá la acidosis metabólica, ¿no?, y la elección del GAP. En la alcalosis metabólica, lo que podemos tener es un pH aumentado, un bicarbonato aumentado, una respuesta primaria, y el PCO2 con compensación también debe subir. Y en la alcalosis metabólica, igualmente, el pH aumentado, o sea, el PCO2, el bicarbonato aumentado, respuesta primaria, aumento del PCO2, no compensación. En la acidosis respiratoria, las causas, pues vamos a ver aquí, igual, pH disminuido, aumento del PCO2, respuesta primaria, aumento del bicarbonato. Y aquí igual, en caso de la alcalosis respiratoria, aumenta el pH, baja el PCO2, respuesta primaria, disminución de bicarbonato, para compensar. Es solamente un gráfico, creo que es interesante, resumiendo todo lo que hemos visto en este caso. No voy a, como les digo, mostrarle, son cosas ya importantísimas que ustedes tienen que revisarlo con tranquilidad, pero esos puntos que siempre tocamos y remarcamos, eso es lo que tienen que saber. Leer es bueno, y luego centrarse en lo que definitivamente es el pedido. Esta es una muestra de lo que significa un eh, haga, en este caso, ¿no?, o gasometría que llaman. En algunos lugares ya no solamente se ve lo que vamos a ir bicarbonato, el PCO2, el pH, no, sino es un número de elementos, ¿no? Podemos ver el pH, el PCO2, el PO2, etcétera, hematocrit,
sodio, potasio y calcio, que son los elementos que pueden estar alterados también por el equipo renal. Acá tenemos la glucosa, el ácido láctico, etcétera, 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 etcétera. Entonces, son cosas realmente que en el trajinar de nuestra vida tenemos que darnos cuenta que hay elementos que hay que tener presentes. Casi la mayoría de nosotros está también la temperatura corporal, PCO, PCO2, el bicarbonato, el pH importantísimo, y agregando otras cosas más todavía, ¿no? Con respecto a eso. Más allá se pide lactato, eso sí se hace, pero otras pruebas no, como esta que es completa, ¿no? Y algunos solamente comentarios para que lo tengan presente, ¿no? No le den con tranquilidad. Oh, termino. Yo sé que es igual que ustedes, también estoy por todas las cosas agotado, pero vale la pena. Esto lo recibí en correo de mi grupo WhatsApp de la promoción y todo fue hecho por un enfermero. Y la verdad fue una cosa que me impresionó. El paciente no es solo un paciente, él es el amor de alguien, el padre de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien, el amor de la vida de alguien. Y nuestra misión es siempre cuidar y hacer todo lo que sea posible, ¿no? Por amor a la vida de alguien. Y la razón de todo esto es que en los últimos años, algo que en el colegio médico se hizo fue se hizo como un tema la deshumanización de la medicina. Y lo que está pasando es justamente eso, ¿no? No es solamente tratar a un paciente, sino cuidarlo, estar perenne, estar en su rutina, ¿no es cierto? Seguir su rutina, no es mandar a otro. Y en nuestro caso es eso, es un ser humano que puede ser nuestro padre, madre o esposa, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa, como dirían, esa altura, ¿no? Esa ética de mirar al ser humano en su dolor y tratarlo con tiempo. Pero solamente en caso de nosotros, estás haciendo a nivel mundial, está pasando todo esto. Dice, por tanto, que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, no como una circunstancia personal, ¿no? Ahora lo que al final he querido mostrarles es los puntos importantes, tanto la creatina y los marcadores, ¿no? Como les digo, eso no debe faltar. Y recordar de que en cada enfermedad las pruebas basales son importantísimas. Yo tengo que saber en cuál es la condición de mi paciente. Una cosa de, está con infección, no, está con problema renal. Recuerde que también hay anemia. Recuerden que también puede haber una complicación con una infección. Recuerden que también puede haber otros tipos de elementos agregados a nivel eh, de antecedentes, ¿no? Como hemos visto en la pandemia. Pero todas esas situaciones tenemos que saber manejarlo y saber qué pedir. Es lo más importante, por lo menos para nosotros, ¿no? Las partes clínicas, la parte fisiopatológica, la conocen ustedes. Nosotros lo que hacemos es indicarle qué es lo mejor para pedir al paciente. ¿Ok? Ok. Bueno, ha sido